Buenos días, mis hermanos, amigos, familiares en este día. Hoy en su devocional a solas con Jesús tenemos la oportunidad, gracias a la misericordia de nuestro Dios, gracias a que ha sido bueno con nosotros en esta mañana, de darnos la oportunidad de levantarnos y estar en este lugar en su presencia. Hoy en nuestro devocional vamos a tratar un tema de cómo enfrentamos nuestros gigantes. ¿Cómo enfrentas tus gigantes? Es el tema del día de hoy. Y vamos a la lectura en Primera de Samuel, capítulo 17, versículos 32 y 33. Primera de Samuel 17, capítulos 32 y 33. Dice: Entonces David le dijo a Saúl: Nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo. Yo mismo iré a pelear contra él. ¿Cómo vas a pelear tú contra ese filisteo?, replicó Saúl. No eres más que un muchacho, mientras él ha sido un guerrero toda la vida. Este tema en esta cita bíblica es la historia de David, el pastor de ovejas, el cual, hijo de Isaí su padre, lo envió a llevarle el almuerzo, la comida a sus hermanos, y sus hermanos eran soldados de Saúl, del rey Saúl, el rey de Israel en esa época. David se dirige hacia el campamento donde estaban los soldados para llevarle la comida a sus hermanos, y cuando llega se da cuenta que hay un cuadro muy peculiar. Encontró a todos los soldados de Israel temerosos, con miedo, porque había frente a ellos no solo estaba el ejército filisteo, sino que delante del ejército filisteo estaba un gigante llamado Goliat, un hombre de más de 3 metros de altura. Y ese gigante decía y blasfemaba el nombre del Dios de Israel, nuestro Dios. En ese momento David se da cuenta que está sucediendo esto, y él siente mucha rabia, siente como que tocaron y hirieron algo que él adoraba mucho, y era a Dios. Entonces él, al ver este miedo, él se lanza hacia el rey Saúl y le dice que él pelearía contra ese gigante. Saúl no lo podía creer, un joven pequeño, no tenía ni siquiera estatura ni el porte para ser un soldado, un guerrero, para pelear contra Goliat. Y aún así, él dice que no importaba, que le diera la oportunidad de pelear contra él. Al ver Saúl esto, por ejemplo, en el versículo 37 dice: El Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de ese filisteo. David sabía lo que hacía. David estaba confiado plenamente en Dios. Y ahí viene la historia de lo que te quiero enseñar hoy en esta mañana, de lo que Dios quiere hablarnos hoy en esta mañana. Nosotros a veces vemos los gigantes en nuestras vidas, y el gigante y los filisteos hoy se asimilan a los problemas que tenemos, a las dificultades que pasamos, a todas esas aflicciones de las cuales vivimos día a día. Hoy, amigo que tú estás escuchando, amiga que estás ahí viendo este video, en muchos momentos vemos el problema gigante, vemos el mundo como si se nos acabara, como si no tuviéramos más posibilidades de ninguna clase, solamente porque se nos enfrentó algo de lo cual sentimos que no podemos con él. Pero hay 2 posiciones hoy en tu vida. Hoy puedes tomar la posición que tomó el ejército de Israel, el cual estaba temeroso, el cual tenía miedo, el cual no se quería enfrentar a ese problema, a ese gigante. O puedes tomar la posición de David, el cual con valentía, a pesar de ser inferior físicamente a ese hombre, a pesar de ni siquiera ser un guerrero, sino ser un pastor de ovejas, alguien que de pronto en nuestros ojos humanos podemos ver como inferior,
podemos decir cómo ese hombre va a derrotar a ese gigante. Y a pesar de eso, él fue capaz de enfrentarse a ese gigante. Él fue capaz de enfrentarse a ese problema. ¿Y sabes por qué? Porque él lo dice en el versículo 37 de ese capítulo 17 que acabamos de leer de 1 Samuel. Él dice que Dios lo había librado de las garras del oso y del león cuando él cuidaba las ovejas de su padre. Él le tocaba enfrentarse con leones, con osos que querían devorar las ovejas, y él como buen pastor tenía que cuidarlas. Él como buen pastor tenía que saber cómo defenderlas de ese enemigo. Y Dios le dio la fuerza porque él dice, pero Dios me libró del oso y del león. Ahora también lo hará de este filisteo. David sabía y confiaba plenamente en el poder de Dios, no en el poder de él. Él no era valiente porque él dijera, es que yo soy fuerte. No, él no dice eso. Él dice, así como Dios me salvó las pasadas veces, también me va a salvar esta vez. El Dios que yo creo, yo sé que va a hacer y va a meter la mano por mí y él peleará por mí. Por eso hoy yo te digo a ti, ¿cuáles son tus enemigos hoy? ¿Cuáles son tus Goliat hoy? ¿Cuáles son tus gigantes hoy? ¿Cuál es el problema que enfrentas? Enfrentas con personas que te atacan y se meten contigo y a veces tú crees que son injustificadas. Tienes problemas en tu trabajo, con tus jefes. Sientes que hay persecución contra ti. Sientes que tus vecinos y las personas de tu entorno familiar te señalan y te acusan injustificadamente. Sientes que hay cosas de las cuales te atacan y no sabes por qué. Yo te voy a decir hoy, si tienes miedo y te quieres enfrentar a ese problema como se enfrentó el ejército de Israel cuando estaba temeroso y nadie era capaz de pasar adelante para enfrentarlo, te digo que estás derrotado en el día de hoy. Pero si tomas la posición de David, la cual fue capaz de enfrentarse a Goliat, no importando lo grande que era, no importando lo fuerte que era, no importando que era un guerrero y él no. ¿Sabes por qué? Porque el que vivía en él es más fuerte, porque el que moraba en él es más fuerte, porque el que mora en ti, el que mora en mí es más fuerte que el enemigo. Y se llama Jehová de los ejércitos. ¿Sabes por qué? Porque nos dejó el Señor Jesucristo para que muriera en la cruz por ti, te salvara de los pecados y fueras hijo de él. ¿Y sabes qué pasa cuando eres hijo de Dios? Él te deja su Espíritu Santo para que viva en ti. Ese Espíritu Santo es fuerte, ese Espíritu Santo es valiente, ese Espíritu Santo no teme al problema. Ese Espíritu Santo te da fuerzas para que salgas adelante, para que tú puedas luchar contra ese problema que tienes. No desmayes, no tires la toalla como se dice popularmente. Hagamos como David. David fue fuerte, David fue valiente, se enfrentó y lo derrotó. Porque cuando llegó frente a él, sabemos lo que pasó. ¿Sabe cómo lo destruyó? Como una piedrecita. Ese soldado el gigante tenía espada, tenía armadura, tenía una estatura de 3 metros. David solamente fue con su vestido de pastor de ovejas, pequeño en estatura y con una piedra, con una honda. Y así fue que lo destruyó. Nosotros pensamos que ese problema no se va a terminar, sino con cosas grandes. Y Dios nos demuestra que con cosas pequeñas podemos destruirlo. David lo destruyó con una piedra. Tú lo vas a destruir con la oración. La oración hacia Dios te fortalece. Cuando tú oras al Señor, el Señor pelea por ti. Tú no tienes necesidad de hacer nada. No muevas ni un dedo. Dios peleará por ti. Y yo sé que así será. En el nombre de Jesús hoy tus problemas se van porque Dios pelea por ti. En el nombre de Jesús hoy todos los enemigos que tienes caerán porque te pelean injustificadamente porque Dios pelea por ti. Hoy no temas a lo que enfrentas. No temas a lo que enfrentas. Si tú crees que tus problemas hoy son gigantes, te recuerdo que David enfrentó a Goliat y lo venció porque Dios vivía en él. Y hoy te digo que Dios vive en nosotros. Y si Dios vive en nosotros, nosotros peleamos y enfrentamos esos problemas y los ganamos en el nombre de Cristo Jesús.
Muchas gracias, mis hermanos, por escuchar esta palabra, por ver este video. Compártelo si te gustó. Dale like aquí en tu canal de YouTube. Gracias, mis amigos. Gracias, mis hermanos. Se despide de ustedes Dairo Consuegra, líder de Caballeros de la Iglesia de Dios de la Profecía, ubicada en el área metropolitana de la ciudad de Barranquilla. Mi país, Colombia. Hoy oramos por mi país para enfrentar este virus del cual nos ataca. Pero yo sé que en el nombre de Jesús ese problema también caerá al suelo, porque somos hijos de Dios, porque somos como David. Tenemos la presencia del Señor en nosotros. Bye bye. Saludos.